¿Se han dado cuenta que cada vez es más común que en los Nintendo Direct, State of Play, Summer Game Fest y más eventos digitales veamos uno o más beat 'em ups? Ya hasta aparecen Metroidvanias. Tampoco es como que este género haya regresado a sus años dorados de la noche a la mañana, pero sí es un tipo de videojuego por el que todas las compañías quieren apostar. Desde franquicias muy longevas hasta otras completamente nuevas, todos quieren entrar en el mundo de los beat 'em up y no las culpamos, pues es un género lleno de acción, con muchísimo estilo y que se adapta a cualquier época, personaje y entorno. Hoy repasaremos su ascenso, caída y resurgimiento, así como los lanzamientos más emocionantes que están por venir. La historia de los beat 'em up. El género beat 'em up nació en 1980 con Samurai de Sega, pero fue Kung Fu Master quien lo definió en 1984 al introducir el desplazamiento lateral. Juegos como Renegade y Double Dragon popularizaron el formato añadiendo peleas callejeras, combos y más elementos que llevaron a una era dorada con títulos como Golden Axe y Streets of Rage. El género alcanzó su máximo esplendor cuando franquicias populares como las Tortugas Ninja y Marvel se sumaron a la tendencia. Sin embargo, la saturación del mercado, el auge de los juegos de pelea tradicionales y la difícil transición al 3D provocaron su declive en los 90. Los hack and slash como Devil May Cry emergieron como alternativa moderna, mientras que algunos títulos como Beautiful Joe y God Hand mantuvieron viva la esencia del género, adaptándose a los nuevos tiempos. Los indies y la nostalgia al rescate. Así como la escena independiente fue vital para revivir a los Metroidvanias a inicios de la década pasada, también lo fue para los beat 'em up, pues varios estudios pequeños alzaron la mano para traer de vuelta a este viejo amigo. Un ejemplo es Jennifer, que hizo algo impensable: combinar la fórmula brawler con el terror. Esta entrega es sumamente escalofriante, pero aún así encuentra la manera de integrar los madrazos a la perfección. Mientras Batman vivía una de sus mejores épocas con la franquicia Arkham, que de hecho comparte similitudes con los Brothers, WayForward obtuvo la licencia del murciélago para hacer un beat 'em up con la estética de las caricaturas. Esto resultó en Batman, The Brave and the Bold, un título que entendió a la perfección la esencia del género y la combinó con la del show, lo que se refleja en su arte simple pero llamativo y en su jugabilidad tan disfrutable. El trabajo destacable de WayForward le valió el prestigio suficiente para ser los encargados de traer de vuelta a una franquicia vital para el género, Double Dragon. En Double Dragon Neon se hizo un híbrido entre título con desplazamiento horizontal y cámara asimétrica, pero con modelos tridimensionales, lo que le da una apariencia mucho más moderna, mientras que la jugabilidad es similar a la del original. El estudio Bomber Games se cansó de esperar un nuevo Streets of Rage y en 2003 comenzó a hacer su propio remake de la primera entrega. El proyecto creció en ambición, por lo que su desarrollo duró 7 años, pero la espera por Streets of Rage Remake valió la pena, porque añadió tantas cosas al original que se sentía como un juego nuevo. Tiene más de 100 niveles, finales alternativos, un look fantástico y hasta mecánicas nuevas e innovadoras. Además de los estudios indie, Ubisoft Montreal quiso aportar su granito de arena a esta resurrección y lo hizo de manera destacada con Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Este juego es uno de los más influyentes de inicios de la década en el sentido de que tomó una franquicia reconocida y regresó a las bases de los beat 'em up al usar detalles como el pixel art, ambientes en 2D y cámara posicionada siempre en un mismo punto para entregar un título moderno y de alto presupuesto. La segunda mitad de la década mantuvo el excelente ritmo de lanzamientos de brawlers. WayForward se consolidó como uno de los nuevos monarcas del género con River City Girls, que es un sucesor espiritual de River City Ransom. Esta vez, en lugar de jugar como Riki y Kunio, usamos a sus novias, Kyoko y Misako, en una reinvención espectacular de la franquicia. Los renacimientos continuaron de la mejor manera, y el que destaca por mucho es el de Streets of Rage 4. Esta nueva entrega
saga es una secuela directa de los originales, por lo que la pandilla original está de vuelta, pero obviamente con nuevos personajes, mecánicas, un estilo visual despampanante, muchísimos modos y mejoras de calidad de vida. Es la culminación perfecta de una década que se decidió a traer de vuelta al género y ponerlo en la cima una vez más. Saquen su libreta y anoten muy bien. Si ya jugaron todos los beat 'em up que hemos mencionado y están buscando nuevas propuestas, a continuación hablaremos de algunos que están por llegar. El estilo visual espléndido y la acción desenfrenada de Space Hunters nos recordó enseguida Streets of Rage 4. La diferencia es que en lugar de combatir en las calles, las peleas viajan al espacio y suceden en varios puntos de la galaxia. Lo que elevó nuestro hype es que está desarrollado por Purple Tree, estudio de Buenos Aires, que ha entregado joyas como Thunder Ray. Así que le saben a eso de darnos en la madre. Saldrá en algún punto del año, así que hay que estar atentos. Seguimos con la temática espacial, solo que con un tono más alegre y animado. Ra Ra Boom nos pone en los zapatos de 4 adolescentes con diferentes habilidades y técnicas de combate que tienen la misión de evitar que la inteligencia artificial domine al mundo. También integra elementos de los shoot 'em up, por lo que es nuestra decisión pelear a corta distancia o desde lejos, pero cada personaje promete cambiar la jugabilidad por completo y entregarnos un rato increíble. Sale el 12 de agosto, o sea, muy pronto. Los beat 'em up, el espacio y la nostalgia van muy bien de la mano, y Toxic Crusaders lo entendió a la perfección. Basado en la cinta de culto The Toxic Avenger, este brawler tiene uno de los pixel art más maravillosos que hemos visto en este género recientemente. Podemos jugar hasta con 7 personajes y luchar contra varios enemigos y jefes que harán que nuestros botones queden más desgastados que calzón de supermercado. Carece de fecha de lanzamiento, pero ya pueden probar su demo. Claramente, debemos mencionar el regreso de uno de los reyes del resurgimiento del género, Scott Pilgrim, EX. Lo mejor de todo es que no es un remake, sino una entrega completamente nueva, en donde estaremos en un Toronto distorsionado por el tiempo y el espacio y enfrentaremos a las pandillas de los veganos, los robots y los demonios. Esta secuela promete expandir al original en todos los sentidos, así que es una obligada para los fans de los beat 'em up, aunque habrá que esperar su llegada hasta 2026. A uno que hemos visto en varios eventos digitales y que nos tiene babeando por él es Marvel Cosmic Invasion, que tendrá disponibles a 15 de los superhéroes más legendarios de la compañía. Entre ellos están Spider-Man, She-Hulk, Rocket, Wolverine, Tormenta, Capitán América y más. Su atractivo principal son los combos cósmicos, que nos permiten juntar a 2 personajes para que activen movimientos alucinantes y muy poderosos. Se espera que llegue antes del final de 2025. Otro género que ha recibido mucho amor por parte de los estudios independientes son los roguelite, y Absolum promete combinarlo con los brawlers para entregarnos algo único y sorprendente. En este mundo de fantasía, regresamos al inicio en caso de ser derrotados, pero conservaremos parte de nuestro progreso, lo que resulta en un combate muy detallado, perfeccionado y profundo. Lo malo es que carece de fecha de salida, pero lo bueno es que su demo está disponible en Steam. Aunque les cueste creerlo, otro género que combina de forma ideal con los beat 'em up es el rítmico. Pregúntenle a Dead as Disco. Esta entrega pide que coordinemos nuestros golpes con el beat de la música para encadenar combos más largos y poderosos y para que todo fluya de manera ideal. La perspectiva y el movimiento son en 3D, lo que demuestra que esta dimensión ya puede convivir en armonía con los brawlers. Hay muchísimos beat 'em ups más que vienen en camino. Así que los fans de este género seguro están muy felices de que está viviendo un momento sumamente fuerte, sólido y esperanzador. Este tipo de entregas ha pasado por todo desde su nacimiento, y aunque estuvo olvidado durante un tiempo, a veces es necesario enfrentar la adversidad, caer, levantarse e introducir una moneda para intentarlo de nuevo y regresar más fuertes.